¿Va a ir bajando? ¿Cómo es el panorama general? Mira, primero tenemos que hacer un balance de lo que fue el 2019 para saber qué nos espera en el 2020, ¿no? Bien. Venimos de un año marcado por la incertidumbre. De hecho, las elecciones, la deuda y los vencimientos fueron los principales factores que influyeron para que el día después de las PASO se produjera la corrida cambiaria que terminó en lo que fue el reperfilamiento de la deuda y también el cepo a la compra de dólares, de $200, ¿no? Sí. El tema es que si no se hacía esto, las reservas del Banco Central no alcanzaban para pagar los vencimientos y para poder atender los compromisos. Recordemos que el escenario actual y el escenario a partir de abril del 2018 es un escenario de no financiamiento externo, ¿no? El tema es que hoy, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos en una situación económica social crítica y también inédita en términos de la cantidad de problemas que tenemos que resolver. Vamos a terminar el año 2019 con una recesión de un 3,3% del PBI y también esto va a impactar en el 2020 por el arrastre negativo que tiene. Las estimaciones, Fernanda, muestran que vamos a terminar el 2020 también con una recesión, pero de un 1,3%. La inflación en el 2019 va a ser de aproximadamente entre un 54 y 55%, y también para el 2020 se espera que sea muy alta, de un 44%. Acá se plantean múltiples temas con respecto a cómo se va a reactivar la economía, ¿no? Cuando recién comentábamos la cantidad de problemas que hay que resolver, el hecho de que hayamos caído, ayer se festejó el 28 de diciembre específicamente 2 años, de esa situación en la cual el día 28 en donde, no sé si recordás, cuando Peña, Duhovne, Sturzenegger y Caputo se sentaron en una conferencia de prensa y cambiaron en ese momento la meta de inflación, que era el principal eje para disminuir la inflación. Claro. Y esa situación produjo el quiebre del plan económico de Macri, donde ya todo el resto es historia conocida, las corridas del 2018, el impacto que tuvo esto en la inflación, y la caída del Fondo Monetario Internacional con el plan de ajuste que produjo la situación actual que estamos viviendo, en donde tenemos una pobreza según la UCA de un 41%, donde más del 50% son niños, con una recesión de un 3,3%, como va a terminar el 2019, y una inflación del 55%. Digamos, este escenario complejísimo desde lo económico en la economía real, también se le suma un escenario complejísimo en lo que es la economía financiera, y esto es resolver el tema de la deuda. Entonces estamos en un momento en donde tenemos, por un lado, que resolver el tema de la deuda, y por otro lado, ver cómo se reactiva la economía. Para eso, resolver el tema de la deuda, el debate actual, Fernanda, es si se van a quemar reservas o se va a defoltear la deuda. Bien. Acá lo que sabemos es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no quiere ir a default, y para eso la semana pasada tomó 4.600 millones de dólares de las reservas y además confirmó el pago de intereses para el 31 de diciembre. Esto, junto con la aprobación de la ley de esta ley de solidaridad productiva, produjo el rally alcista en la bolsa y la disminución del riesgo país por debajo de los 1.800 puntos. ¿Por qué se produce esto? Porque en definitiva esta economía financiera que no sabe qué va a pasar y que está con la incertidumbre, ven que hay más certezas con respecto a cuál va a ser el plan económico a implementar por Alberto Fernández. Es decir, que a diferencia de lo que se esperaba, que era un plan económico marcado por la emisión monetaria y por la falta de certeza sobre lo que iba a hacer, en definitiva la aprobación de esta ley de solidaridad le dio mucha certeza al sector financiero sobre cuál va a ser la política de gobierno. Esto fue lo que se produjo en los últimos días con el aumento de los derechos de exportaciones, en donde se actualizaron las exportaciones, se aplicó el impuesto del 30% al mercado de cambios, ¿no? Y esto produjo una devaluación encubierta, pero sin ser una devaluación. Claro. Es decir, sin provocar los cimbronazos que provoca siempre una devaluación. Esto se suma al aumento de las de bienes personales, también aumentó por decreto el tema de, mecanismos de control y de la administración de divisas para desalentar el ahorro en dólares y también la fuga por el turismo. A su vez también se busca la repatriación de fondos y la limitación a las importaciones, y también se extendió por tiempo indeterminado este sábado las obligaciones de liquidar divisas de los exportadores. Es decir, todas medidas que muestran cómo van a financiar el sector público.
Por otro lado, también hay medidas que tienen que ver con el gasto y sobre todo con aumentar el consumo para los sectores que han sido más golpeados por el plan de ajuste implementado por el gobierno anterior. Claro. En este sentido, lo que vemos es el aumento por decreto de los salarios públicos y privados, más la doble indemnización, el tema de el bono de 2.000 pesos para la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria con la devolución de IVA, los bonos a jubilados de menores ingresos, ¿no? De 5.000 pesos ahora y 5.000 pesos en marzo. Y con esto se apunta, por un lado, a dos cosas, Fernanda. Por otro lado, con los ingresos, a aumentar el paquete de medidas. Se estima que le ahorraría el Estado entre 6.500 millones y 10.750 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es un equivalente a 1,5% del PBI. El sector privado, el sector financiero específicamente, que no tenía certidumbre, hoy ve, y de hecho, dicho por ellos, más certidumbre que hace un año atrás sobre lo que iba a ser el plan económico. Es decir, el año pasado a esta altura no se sabía cómo se iba a financiar el Estado y tampoco cómo se iba a atender la deuda. Ahora se sabe cómo se va a financiar el Estado, no se sabe cómo se va a atender la deuda, pero esta previsibilidad hace que los acreedores tengan mayor optimismo con respecto a lo que va a pasar. Por eso hemos visto esta semana una gran recomposición de las acciones, de los bonos y también la disminución del riesgo país, mostrando, digamos, justamente la confianza entre lo que va a pasar para el 2020. Ahora, lo que nos queda ver es qué es lo que va a pasar, ¿no?, con respecto a la deuda. Aquel gobierno se planteó la necesidad de ir a una negociación amigable y para eso ya han pateado 8.000 millones de dólares a los 11.000. Vos sabés, Fernanda, que entre enero y junio del 2020 hay vencimientos por 11.000 millones. Sí. A esos 11.000 millones se le suman 1.600 en moneda nacional y hay 8.000 millones que Guzmán ya los pateó para agosto del 2020. Si no pateaba eso, los vencimientos iban a ser de 19.000 millones. Hoy las reservas nuestras son de 15.800 millones. ¿Qué te quiero decir? Que no alcanzan las reservas para cumplir con los vencimientos de deuda. Con lo cual, esto nos garantiza que vamos a seguir con un cepo de $200 y en el mismo sector privado los analistas de Wall Street hablan de que sería una locura, sería suicida, pagar todo porque no hay plata para pagar. Entonces, en este escenario de escasez de divisas se presenta urgente esta renegociación internacional, siempre mostrando certidumbre de lo cambiario, porque solamente desde esa manera se va a poder avanzar en un programa de disminución de la inflación. Entonces, para el 2020 vamos a seguir con un escenario de un dólar con el cepo, tratando de mantener el dólar a 63 pesos, jugando con el valor del dólar mediante las alícuotas impositivas. De hecho, ya hemos visto, viste que el fin de semana salió que Spotify, Netflix no van a pagar la alícuota del 30%, sino que van a pagar del 8%. Eso tiene que ver con empezar a jugar con los distintos tipos de cambio, ¿no?, para fomentar los motores que se quieran fomentar. Claro. Y por otro lado, la gran necesidad de atraer divisas, ya sea por la vía de producción, que sería esto de poder aplicar derechos a la exportación y extender la obligación a liquidar divisas por tiempo indeterminado, o limitar las importaciones para que no haya fuga de divisas y sobre todo también atender sectores que son muy golpeados como el de calzados o los textiles, ¿no? Claro. Así que, en definitiva, los problemas de corto plazo tienen que ver con cómo se va a renegociar la deuda, en mantener la estabilidad cambiaria para poder avanzar en un plan de reducción de inflación y paralelamente inyectar 50.000 millones de pesos a través del aumento de los salarios del sector privado y los bonos de los jubilados y la AUH en los próximos 3 meses. Todo esto apunta a que haya un cambio de expectativas. El cambio de expectativas tiene que ver con que el productor se anime a producir más, ¿no? Es decir, que realmente crean que la rueda va a empezar a girar para poder producir más y ir a una macroeconomía sana y estable, que es la única manera de que se pueda pacificar la economía, para que nuestra población y los actores económicos empiecen a creer o a desdolarizarse. Se necesita que tengamos una moneda fuerte y para eso lo principal es tener esta macroeconomía sana y estable que hasta ahora en los últimos años no lo hemos logrado hacer. Gisela, Javier te saluda brevemente, te pregunto,
Habló Guzmán días pasados casi que de desinflación, ¿no? Que para el 2020 la inflación baje, pero digamos, no tan abrupta va a ser esa baja. ¿Más o menos es así lo que hay que esperar para el año que viene? Sí, hay dos factores que influyen ahí. Por un lado, el tema del efecto arrastre. O sea que todos los precios que no han sido trasladados todavía, que los vemos medidos a través del índice de precios mayoristas, se van a terminar trasladando al índice de precios al consumidor. Por otro lado, tenemos el tema de las expectativas, es decir, el hecho de, al ver que los precios siguen trasladándose, esas expectativas se van trasladando a mayores remarcaciones. Entonces, el hecho es cuáles son las medidas concretas que se dan hoy para que en un plazo de un año y medio, empiece a disminuir la inflación. Esta recomposición, digamos, del poder adquisitivo, hay que ver cuánto impacta en precio también, y también hay que ver qué pasa con este desdoblamiento cambiario que está sucediendo, en el cual hay diferentes tipos de dólares. Entonces hay que ver también cómo influye, que es muy difícil saber cómo van a influir estos distintos tipos de dólares en la estructura económica de estructura de precios, ¿no? Claro. Pero esto, indefectiblemente, en algún porcentaje también se va a terminar trasladando en precios. Entonces, todo esto va a hacer que la inflación tenga un camino descendente, pero manejado, te diría, muy estratégicamente, ¿no? Es ir manejando las variables de un modo artesanal y hasta quirúrgico, si se quiere, ¿no? O sea, con hay que ser muy preciso en el uso de las variables económicas, porque una que se dispare va a ser muy difícil poder volver a encauzarla, ¿no? Es por eso que se va a seguir con estas medidas de lo que tiene que ver con el cepo. Así que el 44% de inflación va a ser muy probable que sea así, y llegar a una inflación de un dígito y nos va a llevar por lo menos unos 5 años. Claro, claro. Gisela, hablabas de hacer fuerte la moneda para una macroeconomía más estable. Recordaba la intención del presidente Alberto Fernández de que ya no tenemos que ahorrar en dólares, que tenemos que erradicar esa práctica de los argentinos. Un poco a esto es a lo que vos haces referencia. Exactamente, tiene que ver con esto, ¿no? Que en realidad en todos uno se cuestiona o se plantea como en otros países del mundo, como por ejemplo Brasil, país hermano que ha sufrido grandes hiperinflaciones como las nuestras, piensa en reales y no piensa en dólares. Claro. Argentina es un país, después de Estados Unidos, que tiene mayor cantidad de dólares per cápita que el resto del mundo. Después de Estados Unidos somos el país con 1.300 dólares per cápita, que más dólares tiene por persona. Claro. Entonces, en definitiva, se plantea una situación en la cual, ¿cómo se hace para que esto se empiece a especificar? O sea, ¿cómo hacemos para que los argentinos realmente confiemos en nuestra moneda y además usemos nuestra moneda para celebrar contratos? Claro. Cuando hablamos de contratos, hablamos específicamente, por ejemplo, de la compra de un inmueble. Tal cual. Entonces, en definitiva, esto tiene que ver con poder confiar en la moneda que tenemos. Y poder confiar implica que no tenga inflación, que no se devalúe el tipo de cambio raudamente como vemos que se devaluó en todos estos años, y donde cíclicamente pasan situaciones en las cuales volvemos a caer en las mismas medidas. Pero esto tiene que ver todo producto de la restricción externa. Ayer casualmente leía un artículo de la BBC de Londres que hablaba de la maldición de la Argentina, ¿no? Que tiene que ver con que el dólar termina siendo el talón de Aquiles del país, porque en realidad nosotros pensamos en dólares, producimos en dólares, pero no generamos dólares. Claro. Entonces, en definitiva, cíclicamente caemos en lo que llamamos restricción externa, que nos lleva a que cuando hay una gran corrida cambiaria, ya sea desde el punto de vista de la economía real o de la economía financiera, caigamos en grandes devaluaciones por esta situación. Por último, los precios cuidados se renovarían, algo que se estaría venciendo ahora en enero. Se vence también el 0% al IVA en algunos productos de la canasta básica. Un poco habla de un contrato, un compromiso con empresas. De hecho, el presidente y parte de su equipo se reunieron con empresas, con sindicatos. ¿Cómo ves esta posibilidad de llevar a cabo un acuerdo? Juntarse ya es bueno. No sé si hubo algún acuerdo o alguna letra chica ahí de la que pudieron hablar, pero ¿qué posibilidades tenemos de algún acuerdo? Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Justamente se reunieron el viernes en lo que fue el compromiso para la Argentina para el desarrollo y la solidaridad, donde se reunieron empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y también la Federación Agraria Argentina, el CONINAGRO, pero sin la mesa de enlace del campo, ¿no? Es el gran desafío porque acá justamente se tienen que poner de acuerdo
en buscar consensos de largo plazo. Es decir, que acá no solamente van a tratar de ver cómo reducir la inflación en el corto plazo, sino alinearse con los objetivos de largo plazo. Bien. Que el objetivo principal, la meta principal sería alcanzar una tasa de inversión que sea sólida y poder mantener esa inversión en el tiempo. Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de inversiones en la economía real, no de las inversiones financieras que hemos tenido en estos últimos años, sino justamente inversiones que vayan destinadas a los bienes y servicios, sobre todo que se puedan exportar, o bienes o inversión en la infraestructura, o también la urgencia nuestra, si queremos estar a la altura de los otros países, es aumentar la inversión en innovación, o sea, en todo lo que tiene que ver con la interacción de la economía del conocimiento con el resto de las actividades económicas. Y acá está el desafío de el I+D, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar la investigación y el desarrollo que represente un mayor porcentaje del PBI, y tanto público como privado, I+D público y privado, y que articule con un sistema científico y tecnológico donde en realidad haga justamente que la economía argentina empiece a tener una gran tasa de inversión. Estos consensos de largo plazo en realidad no se van a poder hacer si todos los actores no se sientan a discutir, y en sentarse a discutir implica también poder relegar ciertas cosas que tengan que ver con poder perder para poder ganar a largo plazo, ¿no? Claro. Ese es el desafío más fuerte. Y un compromiso también de que después el impacto de lo que resta ajustar no sea de golpe, ¿no? Que todos estos congelamientos, hoy no se aplicó el 5% de las naftas, por ejemplo, a los combustibles. Ni hablar. ¿Qué impacto vamos a tener cuando eso se deje liberado a las petroleras, no? Ni hablar, es un desafío que yo creo que incluso aún cuando se tenga que liberar nuevamente, van a tener que renegociar también cómo va a seguir esa liberalización. Es decir, hoy por hoy nada puede ser dejado al mercado sin que el mercado, digamos, todo tiene que ser acompañado, ¿no? Un Estado acompañando al mercado para que en realidad esto no termine impactando de una forma rauda y dañina sobre el resto de la economía y de las variables económicas. Claro, bien. Gisela Beritier, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, que anden bien y muy feliz 2020. Gracias. Igualmente para vos.